Entonces uno puede analizar y estudiar el habitar desde lo que hacemos en nuestra casa hasta lo que hacemos en un espacio público como una plaza, hasta lo que hacemos si un día estamos perdidos en un país extranjero, cómo le hacemos para orientarnos o para entender dónde estamos. La cultura nos hace entender, nos hace leer el espacio, nos hace estar, digamos, presentes en ese espacio a partir de entender de qué espacio se trata. Algo parecido nos sucede cuando transitamos en la metrópoli de un lugar a otro. Si yo salgo de mi casa y vivo en un condominio dentro de una unidad habitacional, tengo cierto conocimiento de mi espacio condominal, digamos, pero al salir de la unidad y enfrentarme con la calle, con tomar el pecero, con subirme al metro, con enfrentar un largo trayecto para ir a otro espacio, necesito hacer funcionar toda una serie de recursos que son culturales en cuanto a cómo leo el espacio, cómo leo las personas a mi alrededor, cómo interpreto la situación por la que estoy transitando. Y esto es entonces, digamos, ver la cultura en acción en mi relación con el espacio. Y también experimentar que en una metrópoli tan grande como la Ciudad de México, no habitamos los espacios de la misma manera, sino de maneras diferentes. Si vivo en una unidad habitacional, mi noción del espacio, mi manera de vivirlo, de comportarme con los demás será de cierto tipo. Y si vivo en un fraccionamiento residencial de lujo, en las lomas, por ejemplo, mi manera de ver el espacio, mi manera de usarlo, mi relación con los demás es de otro tipo. Y si vivo en una colonia popular, en vía de consolidación, donde todavía la calle no está terminada, las casas no están terminadas, y los habitantes están en ese proceso muy complejo de ir fabricando la ciudad, mi manera de habitar en ese tipo de espacios será diferente. Entonces, podemos ver la metrópolis como una especie de mosaico de tipos de espacios o de contextos urbanos diferentes que están asociados con maneras diferentes de habitar el espacio, de establecer relaciones con los otros. Y eso, desde mi punto de vista, es bien interesante porque nos permite darnos cuenta de la complejidad de la ciudad en la que estamos y al mismo tiempo analizar las distintas habilidades que necesitamos como habitantes para poder movernos todos los días en una metrópoli tan grande como la Ciudad de México. A menudo se considera que esta metrópoli en la que vivimos es muy desordenada, es muy caótica, somos muchos, es una ciudad muy riesgosa, se dice muy insegura. Y si pensamos en todo ese escenario tan caótico, en efecto, es bastante sorprendente, sin embargo, que nuestra vida en la ciudad, cuando salimos de nuestras casas y luego regresamos, a final de cuentas, nuestra vida en la ciudad sea bastante repetitiva. Es decir, que nos encontremos con situaciones que se repiten y que somos capaces de leer, de interpretar correctamente, y que entonces es más fácil, en definitiva, salir de nuestra casa y tener la relativa seguridad de que regresaremos y que habremos pasado por una rutina relativamente predecible, a pensar que estamos en el reino del caos, de la impredecibilidad, del desorden, y que no sabemos lo que pasará cuando vamos a salir de nuestra casa. ¿Qué quiero decir con esto? Es que pese a la complejidad del medio urbano en el que nos movemos, a final de cuentas hay elementos repetitivos en cómo está organizada la vida social en una gran metrópoli. Y es importante tener un entendimiento antropológico
de estas prácticas repetitivas del espacio metropolitano. Por ejemplo, las prácticas de consumo. Hay una gran variedad de lugares en esta ciudad donde yo puedo comprar un café o un cappuccino. Y hay algunas personas que son capaces de decir los diferentes precios que cuesta un cappuccino en 4, 5 o 6 lugares diferentes. Si voy al Starbucks, donde me siento y platico y me traigo mi computadora, me voy a gastar más de 100 pesos en un cappuccino muy especial, etc. Pero si voy al semáforo a las 8 de la mañana, ahí hay mi vecino que para juntar un dinerito fabrica unos capuchinos en su casa y los vende en el semáforo y te sale en 20 pesos. Pues a final de cuentas es un capuchino, pero con un precio muy distinto, que compro en 2 lugares muy distintos y que entonces aparentemente es lo mismo, pero en realidad está asociado con prácticas de consumo y más en general con un uso del espacio y con una manera de habitar el espacio que es completamente diferente. Entonces el consumo no es únicamente un desembolso económico, sino un hecho cultural que está inserto en toda una manera de habitar el espacio de la ciudad. Y esto es un tema interesante para la antropología, entender cómo puede haber una gran diversidad a partir de prácticas aparentemente muy sencillas y que podrían ser consideradas lo mismo, pero en realidad no lo son.